entonces. El coloquio le presento a Luciana Martínez, doctora en literatura de la Universidad Nacional de Rosario, docente de estética en las carreras de letras y bellas artes en la misma universidad, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, autora de diversos trabajos que abordan las relaciones entre literatura y ciencia, entre los que se destaca el libro de la Doble Rendija, autofiguraciones científicas de la literatura de la Universidad de La Plata. Ha participado en paneles en la Feria del Libro de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y el Encuentro Federal de la Palabra, y entre 2020 y 2022 dictó seminarios en el espacio del C3, Centro Cultural de la Ciencia, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenida, Luciana. Bueno, gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, aunque ya los vi y las vi. Bueno, yo voy a leer mi ponencia tratando de ir despacio, no tan despacio como para pasarme del tiempo, y comentando algunas partes. Está muy en sintonía con sobre todo, bueno, fundamentalmente con la última intervención. Intenta reflexionar un poco sobre el rol histórico que ha tenido y los cambios del rol histórico que ha tenido la literatura, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, empiezo a exponer y a leer un poco de qué se trata la cosa y después lo charlamos. Bueno, lo que voy a leer se llama Transformaciones topológicas de la literatura, a propósito de esto de pensar un poco las transformaciones históricas de la misma. Al revisar los avatares del desarrollo del campo de la estética, más precisamente de esa rama que constituyó la literatura en sus inicios denominada poesía, que su concepción ha atravesado varias transformaciones que bien podríamos caracterizar como topológicas. La elección del término del campo de la ciencia aplicado a la literatura no es sin duda casual. Cualquiera que tenga rudimentos básicos sobre esta disciplina de la matemática sabe que este modelo de geometría cualitativa es altamente susceptible de transformaciones que se caracterizan por su reversibilidad. Despojado de su organización geométrica, de la cual todo sentido depende, el espacio es algo amorfo. El espacio, considerado independientemente de nuestros instrumentos de medida, no tiene propiedades métricas ni proyectivas, solo propiedades topológicas, dice Poincaré. Basta estirar un círculo en 4 sentidos ortogonales, 4 vectores, digo, en este sentido, ¿no? El auxilio visual, siempre presente, para obtener un rectángulo. Un simple anillo puede volverse en su expansión una taza y luego contraerse para presentarse como una forma toroide fácilmente reconocible. Aunque sobre el círculo recaiga una connotación cultural de ciclicidad y sobre el rectángulo una idea de estructuración estable, sobre el anillo un compromiso asumido y sobre la taza un desayuno trivial, lo cierto es que lo único que los distancia, morfológicamente hablando, es una variabilidad mínima de matices. De la misma manera, el cambio de forma de este hecho lingüístico que es la literatura se ha visto asociado a distintas cargas simbólicas según necesidades sociales y culturales que se asocian a sí mismos con virajes epistémicos. Si establecemos una lectura más bien histórico-cronológica, encontramos que la poesía habría tenido en sus inicios un lugar destacado dentro de las artes. Más aún, su condición hacía que no se la considerase siquiera parte de estas en un sentido general. Tecné, o su correlativo latino ars, no tenía el mismo significado que hoy le damos a la palabra arte, sino que implicaban, sobre todo en el caso de las artes mecánicas, el desarrollo de destrezas necesarias para construir un objeto. La poesía, en cambio, del griego poiesis, producir, hacer, no era considerada una de las artes, sino inspiración de las musas, vaticinio o una forma de la profecía que participaba de un orden superior. El poeta era un profeta y medium capaz de comunicar la verdad de los dioses por posesión o entusiasmo en teos, no un artista. La poesía era considerada teis moira, un don divino. Esta pesada carga simbólica es la que caracteriza la poiesis escritural en el mundo presocrático y en algunos momentos del corpus platónico, por ejemplo en el Ión y en el Fedro, el cual no está exento de contradicciones.
Cualquier fundación ontológica, desocultamiento de verdad como presentación en el mundo, o de mundo, ¿no? De elaboración de mundo en ese sentido, de creación en el sentido heideggeriano, es decir, en el sentido de establecer un orden de sentido, suponía la injerencia de la poesía. No hace falta indagar demasiado en las motivaciones del paulatino desplazamiento de la poesía de este rol privilegiado, el cual se fundamenta en necesidades de organización política, fundamentalmente, ¿no? Bastante antes de la definitiva expulsión que realiza en la República, Platón detecta el soberano peligro que representa la poesía. La voz del poeta, en Ión, agita los corazones, se expande y hace resonar hasta el último de los anillos de la grada. Dice, los veo en cada ocasión desde lo alto de mi estrado que lloran y lanzan miradas amenazantes y quedan como yo, conmovidos por mis palabras. Esta es una cita de Platón. Esta verdad impar o no apodíctica, esto que hablábamos antes, ¿no? Que no está sujeta a procesos ni de falsación ni de verificación, justamente, de la poesía, esta verdad no apodíctica de la poesía, que se transmite espontáneamente por trance y posesión y no por una regulada relación con el logos, representa un problema de tal magnitud para el proyecto político que solo se soluciona confinándola fuera de juego. Para conjurar esta amenaza, el hacer de la poesía es declarado inimputable e incompetente y el gobierno entregado a los filósofos. Hasta tanto no sepamos cómo funciona este conocimiento por entusiasmo, dice Platón en el libro 10 de la República, nos regirá la racionalidad del logos. Porque además no es posible, por otra parte, muchas veces distinguir entre entre la teis moira, ¿no? La verdad de la poesía, de la escritura como técnica adquirida que establece una realidad apatética o ilusoria, es decir, artificio susceptible de desglosamiento en técnicas y estrategias, como la terminará describiendo más tarde Aristóteles en la Poética. Esto era lo que se preguntaban antes, ¿no? ¿Cómo distinguimos la verdadera poesía de la poesía que es mera destreza de técnicas, ¿no? ¿Cómo es posible? Esto es algún problema para los antiguos, ¿no? Por este camino es que se produce un desplazamiento semántico por el que la literatura es al mismo tiempo tanto poiesis como tecné, tal como detecta Heidegger en El origen de la obra de arte y también en la pregunta por la técnica, apertura de una zona de verdad, poiesis, pero también destreza, tecné, asociada etimológicamente con lo que serán más tarde los peligros de la técnica moderna para Heidegger, la Gestalt. La cuestión permanece, no obstante, lejos de quedar resuelta. Poco se habla, además, del concepto de mito platónico, contrario al mito arcaico, entendido como cosmovisión cerrada y cíclica siempre fuera de los avatares del tiempo histórico, que queda reservado para Platón como una forma de mitopoiesis, relato construido ad hoc para presentar una verdad que no puede alcanzar el logos filosófico. El mito platónico es verdadero en un sentido decisivo para comunicar su verdad para comunicar su verdad más alta, que por serlo debe ser mostrada, no demostrada. Esto es una cita de Armando Porati, del Pensamiento antiguo y su sombra. La perspectiva sesgada que nos llega de la riqueza de este problema es la que funda la modernidad heredera de los dualismos cartesianos o del reduccionismo que se hace de Descartes. Digo de los dualismos cartesianos porque, bueno, la imaginación en Descartes ya no va a cumplir una función mediadora entre la res cogitans, o sea, el pensamiento, y la res extensa, como si pasa en Aristóteles, por ejemplo. Y digo que hay un reduccionismo de Descartes porque si se revisan, por ejemplo, se revisa la correspondencia que él mantiene con Elizabeth de Bohème, él dice, por el contrario, que la matemática o la formulación matemática es imposible sin la facultad de la imaginación, ¿no? Bueno, me parece que nosotros hemos heredado una mirada muy reduccionista sobre todos estos problemas y hemos simplificado pensadores que son sumamente complejos. Pero más allá de las revisiones sin duda pertinentes, lo cierto es que en este contexto histórico la poesía es expulsada por ilusoria copia de segundo orden, inferior al logos, ya que en teoría nada puede en cuanto a fundación ontológica del sentido del mundo,
La imaginación propia de la poesía ya no es herramienta privilegiada del sondeo del nous, es decir, esta forma de intelecto superior, ni tiene la carga del espíritu fantástico que mediaba con el mundo incorpóreo para Aristóteles, por ejemplo, sino por el contrario es un mero juego trivial. La cultura de la modernidad entregará el monopolio de la fundación ontológica a la ciencia, que incluso oficiará del relevo de la vieja filosofía, velándose el carácter constructivista, inventivo, ¿no?, de todo hecho de conocimiento en algún punto, como lo dice Poincaré más tarde. El conocimiento a partir de la modernidad es concebido como producto de una observación objetiva y neutra de un hecho considerado externo del sujeto. Ese es el núcleo del andamiaje conceptual sobre el que se sustenta la necesidad capitalista de expoliación violenta de la naturaleza, entendida siempre como un gran otro objetivado, tal como lo señalan textos clásicos como la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer o la época del conocimiento del mundo y la pregunta por la técnica de Heidegger. Vuelvo a citar a Heidegger. La propuesta de la modernidad inaugura de esta forma una cultura basada en dualismos más bien dicotómicos. Sujeto-objeto, interno-externo, conocimiento de la ciencia, creación pasatista del arte, etc. En ese contexto en el que el monopolio del conocimiento es entregado a la ciencia, a la mecánica clásica, la literatura se agenciará de su expulsión en términos de libertad y autonomía. La histórica proclama de autonomía del arte que comienza con Kant debe entenderse en este sentido. Si la literatura queda reducida a una mera actividad lúdica, desvinculada de toda injerencia en la fundación de un episteme o del zeitgeist de época, ¿no?, del espíritu de una época, entonces no tiene por qué obedecer a mandatos de representación, a ninguna fundación didáctica asociada a preceptos morales, como sucedía en el clasicismo francés, ¿no?, de Racine, ni a comunicar ninguna verdad sobre la que se establezca el conocimiento. Sin embargo, este gesto de desapego de la literatura no ha de entenderse como una realidad concretizada, sino más bien como una especie de autofiguración identitaria de la literatura misma en el contexto de la pérdida de un rol privilegiado. Si la literatura nada puede en términos de construcción de una realidad, nada debe tampoco. Se aferrará a la lúdica libertad y a una aspiración de autonomía que, por otro lado, nunca se concretará del todo. La contraparte de esta tendencia durante la modernidad será esa gran anomalía que es el romanticismo anglo-germano. Si digo romanticismo anglo-germano como una unidad es porque me parece que hay problemas comunes que lo mancomunan, bueno, el romanticismo inglés sin el romanticismo alemán no se entiende directamente, y hay un flujo importante y una tendencia a resolver problemas de una manera muy similar. Bueno, especialmente el romanticismo insular, ¿no?, el inglés, territorio que fue cuna de la Royal Society, ¿no?, la institución a la que pertenecían Francis Bacon, Robert Boyle, Newton y demás, será muy crítico del avance del modelo de la ciencia, que se estaba volviendo hegemónico y que los poetas relacionaban con cierto achatamiento de la imagen del universo, con la objetivación del sujeto y con los males de la revolución industrial en general. Bueno, hay poemas clásicos, ¿no?, del siglo XIX, Jerusalén de William Blake, Lamia de Keats, etc. Sobre eso no me voy a detener. Suelo decir que las relaciones de la literatura con la ciencia han sido una historia de odios y amores, jamás de indiferencia, y en el momento de consolidación de la mecánica clásica esa relación se ha acercado mucho más a una polaridad negativa, tal como expresan los poetas románticos del período. Y justamente porque el universo que construía la mecánica clásica en sus inicios era completamente contrario al que venía proponiendo la literatura. Ahora voy a avanzar sobre eso. El romanticismo alemán de Viena, por su parte, a contramano de la aspiración de autonomía, hará de la nociología una parte integral de la literatura. Toda poesía será al mismo tiempo siempre filosofía y ciencia. Eso está en el famoso fragmento 115 del Lyceum, del romanticismo alemán, que dice: todo arte ha de transformarse en ciencia, toda ciencia en arte, poesía y filosofía han de estar unidas. Y seguirá vigente la idea de un poeta medium que es capaz de comunicar verdades suprasensibles. Bueno,
Para esto se puede leer puntualmente algunos fragmentos de Schlegel, ¿no? La obra de Novalis, pero bueno, donde mejor se ve para mí no es en el romanticismo alemán, sino en un ensayo clásico de Percy Shelley, el esposo de Mary Shelley, que se llama Una defensa de la poesía. Por otro lado, esta misma propuesta organicista de la literatura, entendida como organicista en varios sentidos, ¿no? Esta idea organicista en el sentido de que reúne filosofía, ciencia y arte, tendrá como correlato una crítica a la imagen de naturaleza objetivada y dividida en átomos que propuso la ciencia clásica, la mecánica clásica, que esto es lo que le decía antes, ¿no? La imagen de la mecánica clásica, o que inaugura la mecánica clásica, a la literatura no le cierra, ¿no? De todas maneras, quiero hacer la salvedad, digamos, de que esta idea de la naturaleza objetivada o objetivizada, dividida en átomos, que fue propia de la mecánica clásica, también hay que entender, bueno, que hay cierto reduccionismo sobre esa afirmación, ¿no? Que hay toda una ambivalencia en los inicios de la ciencia clásica, ¿no? Que no se pueden entender los inicios de la ciencia clásica sin la alquimia, que la mayoría de los integrantes de la Royal Society eran grandes conocedores de la alquimia, y de la astrología, y que eso trae toda una serie de problemas, ¿no? Que nunca quedan del todo resueltos. Eso lo va a expresar muy bien Pauli más tarde, ¿no? En el siglo XX, en escritos sobre física y filosofía. Digo, también se operan ciertas reducciones ahí a la hora de pensar la ciencia clásica. La ciencia clásica también tiene sus contradicciones en su mismo origen. El modelo de la naturaleza que presentó el romanticismo se acerca mucho más a una física dinámica en la que hay una correlación entre lo macro y lo micro, como lo entendía la cosmovisión isabelina. Es decir, es un modelo de naturaleza orgánica, un modelo holístico de materia viva y no inerte, de la que el sujeto y todos sus productos culturales son partes integrales que se presentan bajo distintos niveles de potenciación o individuación. Las referencias inmediatas de este modelo que dialoga con el mecanicismo son la corriente de la Naturphilosophie o la filosofía de la naturaleza, Schelling, Johann Ritter, ¿no? Que era un físico que tenía un texto llamado La física como arte, bueno, el mismo Goethe y un montón de otros autores, ¿no? Pero eso me parecerían los más representativos. Que, bueno, de alguna manera fundan toda esta corriente en la línea spinociana también, ¿no? En este contexto me gustaría reponer algunas cuestiones en relación con esa figura complejísima que es Kant, porque al igual que la tradición de la filosofía helénica clásica parece ser antecedente tanto de la lógica compartimentadora racionalista de la modernidad como la de la Naturphilosophie romántica en varios sentidos, cuya obra fue además recorrida y citada por Schrödinger, por Heisenberg y por Pauli. De forma coincidente con el espíritu de época, Kant, por un lado, ordena a la filosofía por áreas y en ese ordenamiento compartimenta los problemas del juicio lógico, el conocimiento, el juicio práctico, la ética, el juicio de gusto o estético, la estética. De ahí los tres grandes tratados respectivamente, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio o de la facultad de juzgar o del discernimiento, como se lo traduzca, bueno, hay todo un problema de traducción ahí. La lectura de que Kant compartimenta la filosofía en un sentido estricto es, no obstante, una de las grandes simplificaciones también de nuestra cultura moderna, ¿no? Una vulgata que también heredamos. Existe una vertiente importante de la crítica kantiana, ¿no? Esto me refiero principalmente a los trabajos de Hannah Ginsburg y a los de Sarah Gibbons, que expresa con muy buen tino que los problemas de las tres críticas deben leerse de manera integral. No hace falta indagar excesivamente para notar que los principios de la sensibilidad a priori de la crítica de la razón pura, que los principios de la sensibilidad a priori de la crítica de la razón pura, Kant los describe en el apartado denominado estética trascendental, por ejemplo. Más que una división tajante, el juicio lógico y el juicio de gusto o estético son solidarios. La relación entre el juicio estético y el práctico también ha sido aplanada por lecturas reduccionistas, que se basan solamente en los primeros parágrafos, pero bueno, ese es otro tema. Como no podría ser de otra forma, las facultades que conforman tanto el juicio lógico como el juicio estético son las mismas: imaginación y entendimiento. De ahí que el juicio estético ilumine algo sobre los procesos del juicio lógico. Su estudio es fundamental para el filósofo trascendental, dice Kant, y de ahí también que el juicio estético tenga ínfulas de universalidad, cual si fuese objetivo y se basase en conceptos.
Dado que intervienen en ambos las mismas facultades, la diferencia radica en que, mientras en el juicio lógico la imaginación se ve supeditada al entendimiento y a sus conceptos, en el juicio estético es la libre imaginación la que rige, mientras el entendimiento acompaña, dando unidad a las formas. Después de todo, el placer del juicio estético adviene para el sujeto justamente en la libre puesta en juego de las facultades o capacidades cognoscitivas. Operación que redunda en la ampliación de un universo representativo que en el juicio lógico se encuentra mucho más acotado. Es la legalidad de la imaginación la que dota de espíritu al concepto y mueve a la razón. En palabras de Kant, esto leo un brevísimo fragmento del parágrafo 49, que es de la analítica de lo sublime, en donde él habla del genio, ¿no? Dice, ahora bien, yo sostengo que este principio, y cuando habla de este principio se está refiriendo al Geist, justamente, que mueve el ánimo, dice, aviva el alma y hace vibrar las energías. Este principio no es otra cosa que la facultad de la presentación de ideas estéticas. Bajo idea estética entiendo aquella representación de la imaginación que da ocasión a mucho pensar, sin que pueda serle adecuado, empero, ningún pensamiento determinado, es decir, ningún concepto, a la cual, en consecuencia, ningún lenguaje puede plenamente alcanzar ni hacer comprensible. Fácilmente se ve que es ella la pareja de una idea de la razón, que universalmente es un concepto al que no puede serle adecuada ninguna intuición. La imaginación como facultad de conocimiento productiva es, por cierto, muy poderosa en la creación, por decirlo así, de otra naturaleza a partir del material que la naturaleza real le da. Ahora bien, cuando se pone bajo un concepto, una representación de la imaginación que pertenece a la presentación de un concepto, pero que da por sí sola ocasión de pensar tanto como nunca podría ser comprendido en un concepto determinado, ampliando estéticamente con ello el concepto mismo de un modo ilimitado, entonces es creadora la imaginación y pone en movimiento a la facultad de las ideas intelectuales, la razón, para pensar con ocasión de una representación, más de lo que en ella pueda ser aprendido y puesta en claro. Sin que tenga concepto que se le adecue completamente ni de ella misma lugar a estos, la presentación o exhibición de ideas estéticas, ¿no? Vorstellung o Darstellung, dice Kant, que es potestad del genio, quien da regla al arte y dota a la obra de un espíritu del que carece cualquier otra expresión meramente correcta, aporta un reservorio invaluable de ideas que movilizan en gran medida a la razón. Es decir, es la imaginación la que va a movilizar con este acervo de nuevas ideas a la razón, al pensamiento lógico. Es la imaginación como facultad cognoscitiva productiva la que sin regla da paradójicamente regla de forma incipiente a lo que está más allá de nuestra realidad experiencial. La ideación del genio, por medio de la cual la naturaleza opera, comunica o hace intuible algo que de otro modo no podría hacerlo. Gracias a las bondades de su libertad imaginativa, es el arte el que, por ende, aporta ideas de las que podrá valerse luego el juicio lógico. Mucho más supeditados a los tiempos de la estructura metodológica, los procedimientos lógicos desarrollarán luego, de forma conceptual, algo de esa ideación que plantó en primera instancia la imaginación. Esto se ratifica si se tiene en cuenta, además, que para Kant, genio creador es únicamente el artista y de ningún modo el científico o el filósofo, por original que pueda parecer. Porque las reglas de un pensamiento procedimental, dice Kant, pueden en ambos casos ser deducidas, aprendidas y reproducidas mediante concepto. Quien crea primero como la naturaleza, otro universo de ideas, es el libre juego de la imaginación. Es Kant mismo, el padre del racionalismo, el que va a decir esto, le va a dar a la imaginación ese rol como ese lugar productivo, ¿no? Como operadora, ¿no? Que dialoga con la facultad cognoscitiva. La idea de que la literatura, entendida en un sentido amplio, sirve de algún modo como un espacio de ciencia básica que funciona de forma incipiente como un laboratorio de ideas, es en esta línea, si se presta atención, recurrente dentro de la crítica de ciertas manifestaciones culturales. Pablo Capana, que es un ensayista emblemático de las revistas de ciencia ficción argentina de la década
del 80, que tiene un texto, bueno, magnífico sobre las distintas imágenes de la naturaleza, que se llama Natura, que está editado por la Universidad de Quilmes. Yo lo recomiendo. Le hago promoción muy seguido últimamente a Pablo Capanova, me parece un genio absoluto. Dice precisamente que dicho género debe entenderse o debe leerse, ¿no?, en el horizonte del mito platónico como una forma de variación ideatoria en el sentido de Husserl que permite imaginar los derroteros de lo porvenir. Es el mismo caso de Michel Butor, por ejemplo, en 1969, o el de Susan Sontag en el 84, para quienes el cine de ciencia ficción mostraría profilácticamente eventuales derroteros de la catástrofe. La idea la perfecciona, a mi entender, Beatriz Arlo unos años más tarde. Basta detenerse en la obra de Andrei Tarkovsky para comprender que la literatura, en un sentido amplio, dice, propone, y esto es una cita de ella, hipótesis estéticos narrativas del futuro, es la memoria ficcional de lo aún no sucedido. De forma previa a estas formulaciones encontramos propuestas muy similares en textos clásicos de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, en El Principio de Esperanza de Ernest Bloch, en la teoría estética de Adorno, con diferentes matices. En uno y en otro caso, el telos o finalidad del arte supone presentar formulaciones ontológicas de lo porvenir, es decir, el arte y la literatura, para la Escuela de Frankfurt, tienen efectivamente una finalidad, tienen un telos, que es justamente fundar las primeras ontologías de lo porvenir. No sería un arte desinteresado, como dice Kant, sino por el contrario, un arte que tiene incluso un interés en el futuro, un arte que tiene interés en fundar el futuro, de ahí que sea una promesa de porvenir, ¿no? Es decir, tiene una función esencialmente utópica, ¿no?, o anticipatoria. Si logramos trascender ciertos mandatos epistemológicos y culturales, encontramos que puede pensarse desde estas afirmaciones el hecho de que la primera llegada a la Luna se ha sucedido en la literatura, que el primer robot de la historia pertenezca a la ficción, que H.G. Wells tenga la patria potestad sobre la primera imagen de curvatura espacial. Pareciera por momentos que la literatura anticipa porque funda a su antojo entes organizando el tiempo y el espacio cronotópicamente, ¿no? Esta es una categoría muy de la crítica literaria de Bakhtin, ¿no? Esta idea, bueno, justamente de la fundación de una literatura, de un tiempo y un espacio en el seno de la literatura que tiene una verdad absoluta, como decía antes, que escapa a cualquier comprobación, verificación o falsación, ¿no? La ciencia, por su parte, viene reconociendo el valor de las formulaciones conceptuales que inaugura la imaginación. La ciencia no sabe todo lo que le debe a la imaginación, es una cita de Emerson, con la que Jennifer Doudna, que es premio Nobel en química por sus avances en edición genética, comienza su libro Una grieta en la creación. Alberto Rojo, doctor en física, ha relevado asimismo el crecimiento exponencial de citas de Borges en trabajos científicos que referencian sus textos como citas de autoridad en geometría fractal, por ejemplo, y en otros problemas. El mismo Rojo comenta que hoy es ampliamente reconocido el hecho de que Einstein, para quien el concepto de belleza era indisociable de la teoría, desarrolló en los albores de la formulación de la teoría de la relatividad ideas que eran consideradas ficciones matemáticas por renombrados científicos del momento, por Henri Poincaré, por Lorentz, por Planck, etc. Lejos de poder catalogarse como un juego lúdico e incompetente, es decir, que no compite, parecería que la literatura nunca terminó de perder su rol privilegiado de fundación ontológica, sino que más bien quedó apenas velado por mandatos de secesión disciplinar y por proclamas de autonomía que comienzan a cuestionarse, ¿no?, en la teoría y en la práctica de forma cada vez más enérgica. Ya el mismo Heidegger decía en Hölderlin y la esencia de la poesía que esta era un juego inocente, que de inocente e inofensivo tenía muy poco. Bueno, y acá quiero hacer una brevísima digresión sobre, bueno, esto que decía antes, ¿no? Sobre el reconocimiento que está teniendo el arte en general, la literatura, pero el arte en general por parte de la ciencia, ¿no? Y que hay muchos organismos de ciencia y técnica, no sé si muchos, pero sí algunos organismos emblemáticos, como por ejemplo el MIT o la NASA, que están financiando grupos de trabajo colaborativos liderados por artistas, como el caso de Tomás Saraceno, que está bien, él es arquitecto, pero que coordina un grupo transdisciplinario de artistas y científicos, ¿no?, que además
hace toda una serie de trabajos de arte y ciencia, ¿no? Arte-ciencia de investigación, porque están haciendo básicamente ciencia básica, que publican paper para el MIT. El MIT mismo tiene toda una colección en su editorial donde publica obras de ensayos de artistas que reflexionan sobre problemas de vinculación entre arte y ciencia. Esto es, bueno, el MIT me parece que fue uno de los pioneros en este tipo de políticas, pero digo, es algo que se empieza a ver cada vez más, este tipo de trabajo colaborativo y este reconocimiento de los organismos de ciencia al arte, a lo que tiene el arte para aportar. Perdón, estoy muy excedida. Ay, bueno. Bueno. Puedo frenar acá y el resto en otro momento porque no, me queda un poquito. Pensé que iba. Topológica y transformar eso en. Bueno, y entonces podríamos cerrar acá, sí, que la topología, justamente, esta idea esta metáfora de tomada de la topología tiene que ver cómo, la retomo justamente en la medida en que el arte y la literatura vuelve, digamos, a tener una función que tenía perdida durante la modernidad, en el cual quedó relegado en lugar de mera especulación lúdica. No especulación, pero invención lúdica, pasatista, inofensiva, que bueno, que cada vez se empieza a cuestionar con más fuerza, ¿no? Y que se ve cada vez más presente en nuestras reflexiones. Me quedó pendiente el tema medioambiental, ¿no? Sobre el cual ahora me metía, de por qué las ontologías que vienen proponiendo la literatura, o haber atendido a las ontologías que venía proponiendo a la literatura y a la imagen de naturaleza orgánica que venía proponiendo la literatura en el sentido del romanticismo, de la fisis, nos hubiese ahorrado grandes problemas medioambientales. Esa es la gran paradoja del asunto, ¿no? Que si hubiésemos seguido esa propuesta de naturaleza orgánica y viva que venía proponiendo, que nunca dejó de proponer la literatura, hoy no tendríamos el gran problema medioambiental que tenemos, con muchísimos matices. Pero eso, básicamente. Gracias. Lo de la topología me recuerda mucho, ya que estaba hablando un poco de Demócrito, me recuerda mucho lo de materia-forma de Demócrito. Una cosa que de hecho se me quedó y seré honesto, disocié parte de lo que estás diciendo porque me quedé en lo de la verdad, si es una verdad comprobable, y me remonté un poco a la superestructura marxista en el hecho de que justamente Marx en parte plantea, pero si no mal recuerdo, que hay una relación entre lo corpóreo e incorpóreo, o sea que por ejemplo si tú ves la gente en las cavernas tenían un avance intelectual bastante precoz y a su vez tenían un avance en la materia y la tecnología bastante precoz, y a medida de que lo corpóreo va avanzando, el incorpóreo también. Entonces si nosotros partimos de esta premisa de que básicamente hay una relación necesaria o mínimamente tácita entre lo corpóreo y lo incorpóreo, y nosotros partimos a su vez de que lo corpóreo es comprobable o falseable, entonces sí o sí llegamos a la conclusión de que lo incorpóreo, se hace esto, la poesía, verdaderamente nos dice una verdad, nos dice una verdad en el fondo comprobable, nos dice una verdad comprobable, pues si es justamente producto de lo corpóreo y lo corpóreo es comprobable, digamos que es inherentemente comprobable por su definición, por su sustancia, entonces nos deriva a eso. Pero la poesía no, ¿por qué lo pensás como algo incorpóreo? Porque, digamos, la escritura es algo bastante corpóreo también. Claro, pero... Es una presentación, es una forma de presentación. Claro, pero ese es el formato. Por ejemplo, yo ahora mismo te estoy hablando, yo te estoy enseñando, te estoy dando pensamientos, ahora por un formato lingüístico, pero son pensamientos, es algo... pero el pensamiento se hace en el aula. No. En la presentación. Claro, el pensamiento es algo ambiguo, es algo etéreo. Lo que pasa es que esa presentación sí implica, o sea, vuelvo con este tema de que no hay contradicción de término, que haya una presentación de la escritura no quiere decir que eso no arrastre toda una serie de incorporeidades no presentadas, digamos, si se quiere, el fantasma, el famoso fantasma. Pero no sé si... ¿Por qué? No, yo quería, me quedé con ganas, bueno, te agradezco la presentación. Sí, calculé más. Que tú decías,
porque, como lo presentaste con un tema de tiempo de manera así muy titular, o sea, el título, realmente, a mí me queda una duda, ¿no? Tú decías algo así como, realmente no lo sé, pero que si se hubiera las ciencias, los científicos, vinculado más o menospreciado menos la creación artística, hoy tendríamos quizá menos problemas de tipo ambiental. Y yo, si eso es así, yo tengo por lo menos una discrepancia. Sería muy larga de explicitar, pero trataré de hacer la versión más corta posible. Digamos, ni la ciencia ni las artes, en las cuales obviamente se incluye la literatura, son ajenas a un contexto social. Seguro. Eso es biológico, ¿verdad? Seguro. Es decir, la razón con la cual emerge algo así como conocido como ciencia moderna, con toda la discusión que puede hablar de modernidad y eso, sí. No voy a entrar en eso. Seguro. ¿Verdad? Pero bueno, simplemente para ponerle una fecha. En realidad, esa emergencia de esa manera de producir conocimiento está vinculada a ciertos intereses y necesidades. Seguro. Lo mismo la literatura, aunque de eso, como no sé nada, no me puedo meter, ¿verdad? Entonces, yo no los considero elementos autónomos del contexto social. Es decir, capaz que estamos de acuerdo y simplemente estoy hablando y vos me decís, sí, tenés razón o no, tenés razón. El tema es, los científicos o las científicas no es que no le hayan dado corte a las artes en general y ahora quizás sí lo estén retomando, como tú decías, que mentir, etc. Quizás en busca de esa chispa de creatividad que se ha ido apagando y que ha ido apagando esa publish or perish, ¿verdad? Que ha ido sepultando la creatividad científica en millones de papers por día. Quizás estén buscando, queriendo retomar el camino de la creatividad por ese lado. Pero en ambos casos, digamos, las ciencias procedidas, sobre todo las ciencias que se conocen como duras, tampoco lo quiero ver acá en la Seguro. las ciencias que se conocen como duras, en realidad tienen obviamente su agenda, su autonomía, sus propios objetivos, pero también están vinculadas a objetivos que son de colectivo. Y uno de los objetivos que parte del colectivo no buscaba tanto salvar a la naturaleza, al contexto y sus artes hegemónicas dentro del contexto, salvar a la naturaleza, sino aprovecharse de ello. De hecho, hoy sigue siendo así, ¿verdad? Sí. Es decir, grandes empresas que extraen agua del subsuelo, por lo cual no pagan nada. Sí. U otras cosas, ¿verdad? El famoso extractivo, pero poco vamos a entrar en eso. Es decir, que en realidad no es solo una cuestión de poca sensibilidad, me parece a mí, ¿no? Poca sensibilidad frente a lo artístico, sino que es un modus operandi que parte de un esquema de proporción. Quiero el conocimiento o yo estoy dispuesto a financiar, estamos dispuestos a financiar determinado tipo de investigaciones, no nos olvidemos que la ciencia vive de diferencia, porque lo que se busca es determinados resultados. Y si ese resultado de tomar por asalto la naturaleza, hoy se hablaba del antropoceno más temprano, ¿verdad? Yo prefiero llamarle capitaloceno, pero no importa. Si hablamos de eso, Sí. en definitiva lo que se hace no es por falta de sensibilidad, es porque se está traduciendo en un tipo de producción una necesidad que dictan las clases hegemónicas, o las élites hegemónicas. Tampoco quiero entrar en el problema de la clase social, ¿verdad? Como le quede bien, pero estoy tratando de hacer el discurso lo menos rígido posible. Entonces digo, yo no sé si es un tema de que los científicos se alejaron de las artes, o que la misma manera de producir ciencia con determinados objetivos sencillamente no le interesa. No, yo creo que el problema es del capitalismo que se apropió de la ciencia o de las ontologías de la ciencia, sin duda, o sea, porque esa dicotomía sujeto-objeto fue lo que le permitió, que trazó, digamos, esa ontología que trazó la mecánica clásica, ¿no? Y que se extendió tanto a nivel cultural, fue lo que le dio el andamiaje conceptual al capitalismo para avanzar sobre la naturaleza y destruirla. El problema es el uso capitalista de eso, sin duda. Pero también trajo otros problemas, ¿no? Eso también trajo otros problemas, trajo las guerras por el nacionalismo, porque lo que no soy yo es el otro, digo, eso es algo clásico, lo dicen Adorno y Horkheimer, digo, no es nada nuevo.
Pero sí es cierto, digamos, que hay todo un movimiento o una gestualidad de la ciencia, de escucha de las artes y de la literatura que antes no estaba y que va increciendo, digo. Y eso me parece que se ve muy bien, digamos, en las políticas editoriales del MIT, se ve muy bien. El mismo Rojo, digo, hace este trabajo, Alberto Rojo, que es físico, hace este trabajo de relevamiento de las citas de Borges que crecen exponencialmente en paper de física. Bueno, eso no existía. Sí, claro, pero digo, más allá de que es el gran problema, coincido, no es la ciencia, el problema del uso salvaje que hace el capitalismo, la apropiación de ese paradigma, más allá de eso, yo creo que efectivamente es importante que ese reconocimiento de los organismos de ciencia se esté dando y que antes no estaba, yo creo que no estaba, efectivamente. Por ejemplo, en CONICET, que es mi caso, ¿no? Yo soy investigadora del CONICET. Ahora nos consideran las evaluaciones producción artística, bueno, trabajo de extensión ya hace unos años, pero lo que veníamos hasta hace unos años padeciendo era una bajada de línea de las ciencias duras en formato en el cual nos teníamos que adecuar. Yo soy egresada de literatura, más allá de que tengo una afinidad con las cuestiones de ciencia evidente, mucha gente la padecía y con razón porque venía de otras disciplinas con otras lógicas y lo que se le bajaba era, bueno, la lógica del formato de paper, bueno, y un montón de cosas, más allá de que lo seguimos padeciendo, digo, se está empezando a abrir, ¿no? Eso, se está empezando a abrir a entender, digamos, que son otro tipo de discursividades que tienen una importancia importante, por ser tautológico, pero bueno, tienen una importancia, punto, se entiende. Eso. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Quiero plantear un tema de una vía que se abre con esta discusión en que recupera la noción de imaginación en ese momento fundamental. Y quiero traer de nuevo al personaje que cité cuando habló Laura, que es Baumgarten. Baumgarten, sí. Kant enseñaba sus cursos de estética con los 2 tomos de la estética de Baumgarten encima del escritorio y no lo cita más que una sola vez al comienzo de la estética de la razón pura. No lo menciona jamás en la estética y enseñó con esos 2 tomos. Lo cito a él como ejemplo de una vía que no sea la kantiana, precisamente porque los paradigmas de la constitución del concepto en Baumgarten viene de una línea anterior, muy anterior, incluso medieval, de, digamos, una separación del concepto en el sentido de idea con aquel del concepto en el sentido poético. Sí. Y me parecía que podría ser interesante en ese relevamiento que tú haces de la tradición que además, maravillosamente, estalla con fuerza en las lenguas neolatinas y tiene exponentes fundamentales en el español, en la figura de Baltasar Gracián, en el italiano, en la figura de Emanuele de Saulo, ¿no? Y, por supuesto, otros grandes, Camillo Pellegrino y otros grandes tratadistas del concepto. Porque es muy interesante, tal como tú señalas respecto de Descartes, ¿no? Que se lo piensa exclusivamente, voy a hablar de eso mañana, que es la cuestión de que todo el mundo se olvidó de que este señor escribió un tratado de las pasiones de 400 páginas. No, es científico, es teológico, es filosófico, pero no es esteta. Entonces, tu ponencia me trae como a la memoria esta cuestión de las disputas, podríamos decir, en las que de alguna manera se utilizan estas figuras, Kant, el cientificismo o el subjetivismo conceptual kantiano, para, de nuevo, eso que podría haberse ido por una línea estético-conceptual literaria, terminar en una dimensión absolutamente filosófica, racionalista, pura. Sí, bueno, está óptimo el señalamiento de Baumgarten. Yo lo que recuerdo de la lectura de Baumgarten, y es cierto que tiene una influencia en Kant, que se menciona, pero que es tardía, digamos, la mención, el reconocimiento crítico de eso,
es que él hace una diferencia entre nociología superior y nociología inferior, y la nociología inferior es la estética. Bueno, sí, claramente es como una referencia justa. Yo, en otro trabajo que tengo sobre la anticipación en la literatura, lo menciono a Baumgarten, pero prefiero meterme con Kant, un poco haciendo una mojada de oreja general, porque se considera el padre del racionalismo, y si uno rasca un poquito en Kant dice que el genio solo puede comunicar cuando tiene... Lo primero que comunica el genio es la disposición de ánimo, que no me digan que no habla de pasión, por ejemplo, en primer término. Y después porque está esta idea de que la primera fundación o la primera fundación ontológica es la del arte, la primera ideación que se presenta es la del arte, de la cual después se va a hacer juicio lógico, lógicamente con otra rigurosidad, y lo ordena. Pero las primeras ideas surgen ahí, digo, y eso está en Kant, que se considera que es el racionalista. Entonces, me gusta hacer ese juego, ¿no? De decir, bueno, pero en Descartes, la imaginación, aparece la correspondencia. Es verdad lo que decís vos, tiene un tratado sobre las pasiones. Bueno, esto aparece en Kant. Digo, ese trabajo que me parece que hay que empezar a hacer para empezar a entender, digamos, estas vinculaciones para mí entre arte y ciencia topológicamente. Digo, topológicamente un círculo y un rectángulo son lo mismo, digo. No son lo mismo tampoco, ¿está? No son lo mismo tampoco, hay que tener cuidado, pero, y eso un poco llegaba al final sobre ese problema, sobre que tampoco son lo mismo, pero está bueno ese juego de empezar a repensar o a releer estos clásicos, más allá de las vulgatas epistémicas que nos llegaron, que muchas veces los leemos desde ahí sin darnos cuenta, y cuesta mucho desandar ese camino para pensar otros problemas. Muchas gracias, Luciana. Yo estoy ya entre los convencidos, por lo menos lo que has presentado me suena bastante bien, me siento bastante cómodo. Tanto que se me ocurren un par de cosas que quisiera saber si te parece, si ya me pasé de vuelta con la idea. Una de ellas es, esto tiene que ver un poco también cuando Hernán hablaba en la mañana, cuando hablaba sobre esta relación entre literatura y ciencia, que pensaba que ese mismo tipo de historia sobre quién anticipa a quién podría haberla hecho con las ciencias sociales, con la relación de la literatura con las ciencias sociales, no solo con las ciencias naturales. Y al hablar de objetivación, por lo general nos referimos solo a las ciencias naturales, pero el mismo año en que Latour publicó su libro sobre la Politics of Nature, estaba haciendo el porcentaje de lo social, hay una objetivación de lo social, la creación de este constructo de lo social, de objetivarlo. Así que la literatura tiene una relación conflictiva con las ciencias naturales y con las ciencias sociales, a partir de este proceso de objetivación. Si vale la pena, y si te parece que vale la pena ir por ahí o no. La segunda tiene que ver con que entonces este momento de ideación es un momento eclético, si parte del conflicto no solo es el proceso de objetivar al otro, sino también el problema que de donde viene el arte es un momento eclético, viene de un momento de, como dirían los gringos, cross-pollination, viene de un momento desinhibido, y tal vez en el caso más de la literatura que del arte, de las artes visuales, un momento que le gusta llevar récord de sus procesos. Después de todo, una novela es también un registro de un proceso cognitivo por parte del protagonista. No sé si son lugares donde podríamos seguir tirando la cosa. Y lo otro es injusto porque justo te contamos antes de que hablara de la conexión ecológica. Pero anticipo que esto va a reaparecer mañana, por eso lo suelto de una vez en la habitación. Si el problema es la incapacidad del Occidente o el haber abandonado en Occidente en algún momento una visión animista de la naturaleza, o si el problema es que no es que Occidente la abandonó, sino que la modernidad es normativa en este sentido, y lo que obliga es a reprimir una posición animista que
que es probablemente la de punto de partida. Sí. Entonces no es la incapacidad de Occidente de imaginar una naturaleza orgánica, sino la sistemática represión de esa posición, que ciertamente en el romanticismo es muy importante, y los derechos de la naturaleza ahora se remontan a muchas posiciones del romanticismo. El romanticismo pescó problemas de contaminación urbana, pero también si mi duda de si el giro ontológico de desobjetivizar la naturaleza de hecho propone una transición, es que también volver a darle una instancia orgánica al otro no humano puede no ir más allá de la dinámica que la modernidad mantiene con lo primitivo. La celebración de ella, enorme nostalgia en relación a ella, pero por ahí no volvemos a pasar. Y que el giro ontológico no nos va a llevar otra vez más que a la conclusión de que lo perdimos, tenemos enorme nostalgia de ella, pero por ahí no vamos a volver a pasar. Bueno, a ver por dónde empiezo. Sí, yo iba anotando mentalmente las respuestas. Sí, yo creo que hay una represión que tiene que ver con que se está saliendo de la seguridad del logos, digo. Ese es el gran problema. El logos es un piso seguro, digamos, de alguna manera. El saber científico es un lugar seguro. Ahora, si yo acepto que la primera fundación es la de la poesía, estoy aceptando que la primera fundación del conocimiento es no conceptual, digamos. La primera ideación es no conceptual, con lo cual, perdón. O es el otro concepto, la otra versión. Claro, digamos, claramente opera una represión y volver a lo vivo también, porque hay una pérdida de salida del humanismo, un riesgo de salida del humanismo que nadie quiere, digamos, en algún punto, ¿no? Y también está el riesgo de la posverdad. Si yo vuelvo a plantear que la poesía tiene una entidad de fundación ontológica, tengo el gran problema circulando hoy en día de la posverdad. ¿Qué entidad le dé? Por algo Platón la destierra y la modernidad dice, bueno, sí, saquémosla de acá, confinémosla, digamos que es incompetente, dejémosla jugando, porque no podemos decir que esto funda verdad, porque no podemos distinguir la verdadera poesía de la poesía o la escritura por ejercicio de destreza, y porque el saber que tiene no es conceptual, la ciencia es mucho más segura. Claro que opera una represión, yo creo que sí, que Occidente reprime eso. De la misma manera que reprime que se caiga el principio de identidad, no contradicción, todo lo que los principios aristotélicos de la física aristotélica sobre los que se basó la mecánica clásica, que la hacen hermanarse con Oriente y con la indiferenciación de Oriente, de la mística y la filosofía oriental. Eso lo dice Schrödinger, no lo digo yo, lo dice Schrödinger en Mente y Materia, lo dice Pauli en Escrito de Física y Filosofía, lo dice Heisenberg en la imagen de la imagen de la naturaleza, la física actual. Digo, ese es el gran riesgo, que tengo que asumir el otro, tengo que asumir al poeta, a Oriente, a lo vivo, las homeotecnologías, y se cae todo. Estamos pasando el tiempo, pero le pido al organizador para una última pregunta. Por favor, déjalo preguntar a Mauricio. Déjalo preguntar a Mauricio. Bueno, venimos rápido. Creo que parte me gustó empezar por el romanticismo porque es un buen punto de partida para estos estudios. Me encanta el libro de Richard Burns, no sé si lo conoces. ¿Cuál? La Edad de los Prodigios, la ciencia en la era del romanticismo. No, eso no. Fantástico ese libro, porque ahí habla justamente que relativiza esta posición de los románticos en contra de la ciencia, porque no, ejemplo, claro, no están, no. Sí. Tenés a William Blake Sí. y aquí Sí. dicen que Newton iba a despoetizar el mundo al descubrir sí, la ley de la óptica. Sí. Y después tenés a Coleridge que estudiaba química para escribir poesía, ¿no? Entonces parte de este conflicto ya está dentro de eso. Sí. Lo que yo te quería, capaz que estoy arriesgando, es una hipótesis que cuando te escuché. ¿Se puede hablar, en vez de una literatura anticipatoria, de una literatura adaptativa? ¿Qué significa esto? Si ahí metemos, por ejemplo, toda la corriente nueva de la crítica literaria que se llama, no sé si mal, se llama darwinista, me pregunto si precisamente el poder de la literatura en anticipar, no que esté en el autor, lo que hace en verdad es
que nosotros empecemos a poner en nuestro horizonte los modelos de adaptación de un mundo que no llegó pero que sí están en los libros. Es decir, a mí me da la sensación que más que anticipar, la literatura nos va adaptando al proceso del futuro. Eso es un poco... Es una buena forma de verlo. Está... a ver, no sé. Sí. Te entiendo, te entiendo. Tiene una función que obviamente el autor que supera. Es un peligro. Por empezar, la literatura es un peligro la experiencia estética, porque claro, te lo funda, también te está marcando un derrotero. Una vez que lo dijo, opera el consenso ahí, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, puede ser, claramente. O sea, no me parece que esté cerrado, me parece que se está empezando a abrir el tema. Y creo que se puede pensar perfectamente en esa línea. Sí, claro que sí. Con respecto al romanticismo, ese texto en particular no lo leí, pero sí he leído un montón de otros textos sobre la relación entre el romanticismo y la ciencia, y bueno, en general sobre el romanticismo. Creo que estudié letras para leer romanticismo. Y no hay, a ver, es como yo digo, una relación de odios y amores que tienen con la ciencia, ¿no? La Naturphilosophie tiene una gran relación, lógicamente, con Newton y todos los autores leen a Newton. Lo que sí, bueno, se va de alguna manera a enfrentar posiciones con respecto a esta imagen de la naturaleza, pero ellos consideran que el arte, por ejemplo, es complementario al saber, al conocimiento de la ciencia, que no debe ser excluido. Ese es el gran problema que tienen fundamentalmente con el modelo clásico. No quieren que se excluya el conocimiento del arte, o sea, ellos dicen tienen que ser complementaria, la mirada de la ciencia tiene que ser complementaria a la del arte, no se puede excluir, no puede haber una escisión ahí. Y bueno, discuten mucho justamente con esta imagen de naturaleza que se estaba generando, ¿no? Y la física cuántica les está empezando a dar la razón, ¿no? Ya con el principio de entrelazamiento.